Bueno, Igor, pues si te parece, comenzamos. En primer lugar, bueno, si para los que no nos conozcáis, el Aravaca Innovation Lab es un centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid que se une a la red del resto de centros del Ayuntamiento de Madrid, como son Puerta de Innovación, el ILAB y la nave. Y bueno, entre las actividades que organiza este centro, bueno, comenzó su actividad hace muy poquito, en abril. Pues parte de esa actividad, como digo, es la organización de eventos relacionados con la innovación, con la transformación digital, con el apoyo a pymes. Y bueno, en ese pilar del centro en el bueno, que lanzamos hoy junto a Igor Suárez, que nos va a hablar sobre técnicas secretas para aumentar la venta. Así que nada, sin más dilación, doy paso a Igor y nada, todo tuyo, Igor. Buenas tardes y muchas gracias por apuntarse a este taller, taller o charla en la cual quise titular de una manera un poco llamativa para despertar su atención. Lo denominamos 6 técnicas secretas para aumentar tus ventas. Al final, estas técnicas no son secretas porque forman parte de un proceso de investigación seguido por un autor muy reputado, pero sí realmente van a ayudarles a aumentar las ventas si se rigen por ellas y cogen como fuente de inspiración algunos de los trucos que voy a compartir a lo largo del día de hoy. Como les decía, la metodología fue desarrollada por un reconocido autor de prestigio, que es Robert Cialdini, que es un afamado psicólogo e investigador de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Su obra, denominada Los 6 principios de la persuasión, fue escrita tras un trabajo de más de 3 años en el cual él trabajó de manera encubierta dentro de diferentes tipos de negocios, como ventas de coches, empresas de telemarketing, incluso organizaciones caritativas y muchas otras. Para llegar a una conclusión, lo que hay 6 principios, él denominaba 6 principios sobre los cuales se rige el ser humano y que pueden, de alguna forma, si las trasladamos al mundo de las ventas, al mundo del comercio, al mundo del marketing, al mundo de la comunicación, favorecer el aumento de las ventas en cualquier modelo de negocio. Él lo definía como el principio de reciprocidad, el principio de escasez, principio de autoridad, principio de compromiso o coherencia, el principio de consenso o prueba social y un último que él denominaba el principio de simpatía, que yo lo he cambiado un poquito hacia otro principio que lo denomino el principio de empatía. Ahora, posteriormente, pasaremos a definir cada uno de ellos de manera individual. Es importante, antes de pasar a la siguiente conclusión, tener presente que a lo largo del día el ser humano se enfrenta a más de 5.000 impactos publicitarios. Más de 5.000 impactos publicitarios nos llegan a nuestros ojos, nos llegan a nuestros oídos, a veces nos llegan incluso a través del olfato, y son impactos para los cuales estamos cada vez más entrenados y que nos ayudan a discernir qué es para nosotros importante y qué no, y nos permite avanzar en el día a día sin sentirnos abrumados, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que trajéramos a una persona que vive en mitad del Amazonas. Posiblemente esa persona, si la llevamos a tomar algo a una hamburguesería, se quedaría alucinando al ver el nombre de la hamburguesería impresa en los vasos de papel, o se quedaría sorprendidísima al ver el nombre de una conocida marca de refrescos sobreimpresa sobre un vaso de cristal, que seguro que les viene a la mente alguna compañía que hace ese tipo de cosas. O no entendería cómo es posible que sobre un plástico transparente se inscriba el logotipo de alguna marca, ¿verdad?
A lo largo del día, cuando salimos a la calle, vemos nombres puestos en coches, vemos vallas publicitarias, escuchamos spots, cuñas en la radio, vemos spots en televisión, vemos publicidad en revistas, en libros, en internet. Cuando entramos en cualquier página web tiene colocados un montón de banners que nos van enviando un montón de tipos de información. Bueno, pues nuestro cerebro ha sido capaz de desarrollar múltiples sistemas de defensa para abstraerse de todo ello y poder seguir avanzando. Es por eso que a la hora de desarrollar las campañas de marketing, a la hora de intentar trabajar modelos que permitan aumentar las ventas, tenemos que definir claramente qué estrategias debemos seguir para diferenciarnos. Tenemos que intentar persuadir en la medida de lo posible a nuestros posibles clientes para llevarlos a nuestro terreno. Y ahí es donde entran las 6 técnicas de persuasión de Roberto Cialdini. La primera de ellas es lo que denominó el principio de reciprocidad. Desde el principio de los tiempos, el ser humano tiene la necesidad de equilibrar la balanza en las relaciones sociales. Buscamos una especie de quid pro quo, ¿no? Desde el origen de la humanidad. Tendemos a dar cuando recibimos, es así de simple. Si de alguna forma has beneficiado a alguien, también parece bastante lógico intentar apelar a su deseo de correspondencia, ¿no? Eso sí, es importante que no hay que confundir reciprocidad con recompensa, ¿vale? Una recompensa es un premio a una acción. Con la reciprocidad, sin embargo, no se pide nada a cambio. Pero, sin embargo, el sentimiento de estar en deuda se genera igualmente. Hay que tener en cuenta 2 factores muy, muy importantes que alimentan este principio de reciprocidad. La reciprocidad es más potente cuanto más se valore lo que se recibe. Y en ese sentido hay que tener claro que el tiempo es un punto determinante. Cuanto más reciente esté la experiencia, mayor emoción y sentimiento se genera. Y esto, por ejemplo, ocurre con el marketing de contenidos. Esta estrategia de aplicar el principio de reciprocidad se basa en aportar, por ejemplo, contenido relevante, como pueden ser artículos o webinarios, y en muchas ocasiones de manera gratuita. El marketing de contenidos tiene esa capacidad de generar reciprocidad porque los usuarios agradecen la información recibida. Y cuanto más valor tenga el conocimiento que ofrecemos, es un mayor sentimiento de reciprocidad el que ocasiona. Por ejemplo, si a la hora de hacer imagínense ustedes que yo ahora doy esta formación y al terminar les invito a que me sigan en LinkedIn o les invito a que se suscriban a una newsletter que vamos a enviar. Pues si a ustedes les gusta esta formación que les voy a dar, pues hay mayores posibilidades de conseguir el sí y de que me sigan y de alguna manera ir aumentando mi grado de conocimiento entre la población y que sean cada vez más eficaces las charlas que imparta porque asistan un mayor número de personas, ¿no? Pues siguiendo con esa idea relacionada con el marketing de contenidos, imagínense si en mitad de lo que se denomina el embudo de ventas, de repente te desmarcas y ofreces un descuento o un obsequio que parezca exclusivo para él. De esta forma el cliente de alguna forma se puede sentir en deuda contigo y desear devolverte el favor accediendo a comprar tu producto. También funciona bastante bien ofrecer confidencialidad o exclusividad, lo cual provoca un sentimiento de gratitud en el cliente. Seguro que muchos de ustedes conocen una marca que se llama Herbalife. Herbalife trabaja muy bien este concepto del
del principio de reciprocidad. Por ejemplo, mi madre acude de manera regular a unos talleres que ellos imparten, unos talleres de baile aquí en Santa Cruz. Yo vivo en Santa Cruz de Tenerife, y ella va todas las semanas a unos talleres que hacen de baile gratuitos en el parque, donde la gente va a bailar, y ellos ofrecen también la posibilidad de que la gente se pese de manera gratuita en una báscula en la cual les miden el porcentaje de grasa, la retención de líquidos, les pueden ir haciendo de manera gratuita un seguimiento al estado de salud, y mi madre está evidentemente enormemente agradecida a ese servicio gratuito que Herbalife aporta a su día a día, ¿no? Para sentirse ya mejor, y con las clases de baile que se va sintiendo cada vez más animada y demás. Pues hace unos pocos meses, pues mi madre decidió empezar a tomar suplementos alimentarios para encontrarse todavía un poquito mejor. Evidentemente lo que hizo fue comprar esos productos de Herbalife. Es un ejemplo claro del modelo de reciprocidad aplicado al día a día, ¿no? Pero hay otros principios, otros trucos que las empresas llevan a cabo siguiendo los preceptos de Roberto, ¿no? El principio de escasez. Seguro que ustedes enseguida van a entender la idea, ¿no? Este principio sostiene que la simple percepción de que algo no es accesible para nosotros hace que aumente nuestro deseo para tenerlo con una mayor fuerza. Todo aquello que se califique como escaso o difícil de conseguir desencadena una reacción semejante a un resorte. Nos ponemos en alerta y sentimos la necesidad de acceder a ello. Si percibimos que algo se puede agotar, activa nuestro cerebro reptiliano, la parte más primitiva de nuestro cerebro. Y además, el principio de escasez, este sentimiento de urgencia, crece cuando además el tiempo es limitado, o cuando hay demasiada demanda, personas que quieren lo mismo que nosotros, o hay muy poca oferta. Por ejemplo, las ofertas que se denominan flash o disponibles por tiempo limitado, ¿no? Las últimas unidades de un producto. Cuando vamos a una tienda y vemos que han colocado últimas unidades, pues eso, ese principio de escasez hace que a lo mejor compremos de manera compulsiva algo que igual no necesitábamos en ese momento. Seguro que lo han visto también en las centrales de reservas de hoteles, donde normalmente quedan pocas plazas o hay más personas que, mira tú qué casualidad, están justo mirando el mismo alojamiento que nosotros en ese momento, ¿no? En ese sentido, aplicar este modelo de principio de escasez a nuestras técnicas de comunicación, de ventas online, para aquellos casos en los que tengan a lo mejor empresas en que busquen la venta a través de internet, pues es muy efectivo, porque puede promover las compras por impulso o aquellas que sean menos racionales. ¿Se les ocurre a alguno de los asistentes alguna empresa que pueda aplicar este modelo de principios de escasez para intentar fomentar las ventas? ¿Alguien que se atreva a comentar? Hola. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Podría aplicarse este principio a esas ofertas cuando decimos últimas 4 unidades, por ejemplo? Sí, justo, sí. Y hay alguna... Alejandra, perdona, que había dicho Alejandro. Sí. Disculpa, Alejandra. ¿Y tienes alguna empresa en mente que utilice este truco así a menudo? ¿Se te ocurre? Bueno, realmente yo no quisiera decir que es una técnica que utilicen, pero muchas veces cuando estamos comprando online, te dicen que de tal mercancía, de tal pieza, quedan solo 4 unidades. No digo que sea una técnica de venta, de pronto es real que quedan solo 4 unidades, pero
te da la sensación o te urge, te crea ese sentido de que lo voy a agregar al carrito antes de que pierda la oportunidad de poderlo comprar. Sí, es bastante probable que sea una técnica de venta, ¿eh? Sobre todo si es recurrente, si cada vez que entras en esa web y quedan poquitas unidades justo de lo que estás mirando, es bastante probable que sea una técnica de venta. Vale. Sí. Bueno, pues un ejemplo que yo había reflejado aquí, por ejemplo, es MediaMarkt. MediaMarkt es bastante habitual que utilicen este modelo de trabajar sobre los principios de escasez para intentar aumentar las ventas. Y al final es algo que yo recomiendo siempre a la gente, ¿no? Que debemos estar con los ojos abiertos constantemente e intentar aprender de aquellos que tienen posiciones dominantes en el mercado. Si a MediaMarkt esta técnica le funciona tan bien, pues debemos intentar trasladarla de alguna manera hacia nuestro negocio. Voy a seguir aprovechando que Alejandra sigue con la mano levantada para preguntarte... No, perdón. Sí, en 2 minutitos. Pero bueno, a ver. Sí, que me cuentes un poquito cuál es tu modelo de negocio rápidamente y qué es lo que te ha traído aquí. A ver, nada, yo tengo una plataforma de información, gestión y orientación para estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a España en sistema universitario. Vale. Es básicamente nada, una plataforma online y un servicio detrás de todo esto. Vale. ¿Y la gente se apunta en base a unas plazas, paga una cuota? Realmente, si yo quisiera usar una técnica como esta, y no sería mentira, estaría asociada con el tiempo. Estamos en el tiempo límite para solicitar un cupo, una plaza, o para inscribirme en las pruebas o tal, ¿sabes? Ese sería, y que no sería mentira, sino que realmente todo este proceso de poder estar admitido en una universidad está condicionado a unas fechas. Sí, también es muy aplicable para tu modelo de negocio el principio de reciprocidad, ¿no? En el sentido de que si tú a través de tu plataforma empiezas a dar algún tipo de información gratuita sobre cosas que pueden ser interesantes para personas que sean extranjeras, que quieran empezar a estudiar en España y demás, y tú vas granjeándote la confianza como una entidad que les da información de valor, pues va a ser mucho más sencillo que en el momento en el que ellos quieran llevar a cabo cualquier tipo de compra relacionada con alguno de los productos que tú tengas en tu plataforma, pues te elijan a ti en detrimento de otra que a lo mejor no les ha dado nada de manera gratuita. Es correcto. Para tu modelo de negocio verás que posiblemente los seis principios de la persuasión tendrán una aplicación casi perfecta. Y luego a ver si tenemos la fortuna de poder ir hablando con alguno de las otras personas que se han apuntado, que nos cuenten en qué están y vamos viendo el aplicativo que pueda tener para cada uno de ellos. Vale, muchas gracias, Alejandra. Vale, gracias. Tenemos otro principio que les comentaba anteriormente, que yo le había cambiado un poco el sentido con respecto a lo que había dicho inicialmente Robert Cialdini. Él lo denominaba el principio de simpatía. Yo le he dado una pequeña vuelta de tuerca y considero que es súper importante aplicar un principio de empatía, ¿no? El ser humano es de alguna forma propenso a dejarse seducir por quienes nos gustan. También está sobradamente demostrado en el ámbito psicológico e incluso antropológico que si caes bien, pues tienes un mayor poder de persuasión. Yo me imagino que de alguna forma todos ustedes se pueden sentir reflejado con estas palabras, ¿no? Esto a nivel comercial, en el ámbito del marketing, se denomina efecto halo de una marca.
porque asociamos valores positivos a aquello que nos cae en gracia. Una persona con buena presencia, una persona con buenos modales, una persona atractiva, una persona educada, una persona simpática, bueno, pues parte con cierta ventaja a la hora de conseguir cosas. De alguna forma tiene una mejor entrada, con lo cual va a ser más sencillo que consiga cosas, ¿no? Pues con las marcas ocurre un poco lo mismo. Con las marcas y con los servicios. Si muestras cercanía y empatía con tu cliente, ganas muchos puntos para persuadirle y también para conseguir más ventas. Esto al final se trata de un proceso de escucha continua. Vender no es solamente intentar colocar tu producto sin más. Vender no puede ceñirse a una relación unidireccional, a un yo tengo esto y te lo coloco. Es un poco al contrario, ¿no? Y en ese sentido el ejemplo que he elegido para esta parte es el del fisioterapeuta. ¿Y por qué el del fisioterapeuta? Cuando uno va a un fisioterapeuta, lo primero que hace el fisioterapeuta es preguntarnos cómo estamos, qué nos duele, el grado de dolor, si el dolor es agudo, si es grave, si es continuo, si es intermitente, si es un dolor que se produce al llevar a cabo algún tipo de movimiento concreto, si se produce al levantarnos o al agacharnos. ¿Por qué nos hace todas esas preguntas? Porque él necesita entender qué es lo que nosotros necesitamos para a partir de ahí aplicar la mejor técnica posible, ¿verdad? Pues eso mismo debemos de hacerlo nosotros a la hora de vender más. Tenemos que saber escuchar, tenemos que saber observar no solamente al mercado, sino a los individuos. Tenemos que entender de una mejor manera cuáles son las necesidades del cliente para adaptar de la mejor manera nuestro servicio, nuestros productos, para hacer esas pequeñas modificaciones de cosas que no nos sirvan a la hora de poder tener el mejor resultado posible. Vale, entonces esa es la importancia del principio de simpatía o de empatía, el saber entender de la mejor manera al cliente. Luego hay otro cuarto principio que definía Robert, que era lo que denomina el principio de autoridad. Principio de autoridad. Pero la autoridad con respecto a algún concepto te la puedes ganar o te la pueden ceder. En este sentido es muy importante saber que, por ejemplo, los testimonios y reseñas de los clientes nos otorgan cierta autoridad en pequeñas dosis. Cuando alguien habla bien de nosotros, nos están cediendo esa autoridad como referentes en cualquier ámbito, ¿no? ¿Verdad que todo el mundo, cuando quiere un servicio o cuando queremos comprar algo, todos aspiramos como punto de partida, a todos nos gustaría tener siempre lo mejor, ¿no? Tener o bien las mejores zapatillas, o bien el mejor abogado, o bien tener el mejor dentista. Todos nos gustaría ser atendidos por los mejores. Pero ¿cómo se consigue ser el mejor o ser considerado como el mejor? Pues ganándose esa autoridad en cada uno de los
diferentes segmentos, ¿no? En el que cada uno se mueva. Entonces, en ese aspecto, en la relación con los clientes, es muy importante proporcionar un buen servicio para que los testimonios o cada vez que dejen algún tipo de reseña sobre nuestros servicios a través de las redes sociales, que cada vez hay mayor número de plataformas donde nos pueden ir catalogando con estrellitas o con likes o con comentarios positivos o negativos, pero también es importante saber buscar la autoridad, ¿no? Podemos intentar buscar el apoyo desde nuestras empresas de influencers o en asociaciones asociando conceptos potentes, ¿no? a la hora de comunicar. Me imagino que todos son conscientes que, por ejemplo, los anuncios de dentistas que recomiendan a lo mejor una pasta de dientes, pues no necesariamente son protagonizados por dentistas. Posiblemente sean actores que desempeñan un papel como un dentista y que recomiendan esta marca por encima de otra. Pero bueno, nosotros lo damos por cierto y con ellos su autoridad profesional. En ese sentido, el principio de autoridad es muy poderoso. Y yo también recomiendo que las diferentes empresas, que los diferentes profesionales vayan trabajando en ir conquistando su propia autoridad, en ir convirtiéndose en cierto modo en referentes en su sector, porque eso va a posibilitar que la gente prefiera nuestros servicios en detrimento de otros que sean menos conocidos o que su autoría sea de inferior nivel. Hay que tener presente que cuanto mayor sea la autoridad de la persona o de la marca, mayor será la acogida de esa marca y su capacidad de influir. Pongo un ejemplo que es muy, muy sencillo de entender, ¿no? Si una propuesta proviene de una persona que se considera experta en alguna materia, el cliente se va a mostrar mucho más propenso a aceptarla. Por ejemplo, unas zapatillas de tenis anunciadas por Rafa Nadal, pues parece que van a ser más fácil que se vendan que si el que anuncia las zapatillas de tenis es un cantante, ¿no? O un coche anunciado y recomendado por Carlos Sainz, por ejemplo, o por Fernando Alonso. El ser capaz de asociar a una persona referente en algún sector con el producto, pues va a mejorar evidentemente el proceso de venta. Pero yo también entiendo que es muy difícil poder acceder a personas de tanto renombre como las que he nombrado, ¿no? Entonces yo ahí lo que recomiendo es trabajar de manera individual, cada uno con su propia persona y con sus propios proyectos para poder ir ganándose esa autoridad en el sector. No sé si se les ocurre algún canal donde se pueda o donde estemos habitualmente viendo a gente que está trabajando en reforzar ese principio de autoridad e intentando cada vez mostrar una imagen más profesional de su empresa o de sus servicios. ¿Se les ocurre alguna red social donde la gente trabaje principalmente para fomentar el principio de autoridad? ¿Hay alguien que quiera participar de los que no lo hayan hecho? Por ejemplo, Daniela. Mira, Fernando que comenta que no le funciona el micrófono, ha dado un buen apunte. Instagram o TikTok, por ejemplo. Muchas gracias, Fernando. No sé si Daniela, Lucía o María quieren coger la palabra.
¿No se atreven? Bueno, pues como bien comentaba Fernando, Instagram o TikTok puede ser un buen ejemplo, pero también un lugar donde se está produciendo una gran conversación referente al principio de autoridad es LinkedIn, ¿no? Es un espacio que se está utilizando principalmente en los últimos tiempos en el ámbito, o bueno, desde el origen del lanzamiento de la plataforma en el ámbito profesional, pero donde se está produciendo un importante flujo de publicaciones que están relacionadas con reforzar ese principio de autoridad, ¿no? La gente intenta convertirse en el referente de su sector, sea cual sea, ofreciendo una imagen lo más profesional y una imagen muy cuidada a través de esa red. Entonces yo les animo también a intentar explorar esa posibilidad de comunicarse a través de LinkedIn y a través de Instagram con el ánimo de transmitir a sus posibles usuarios, de transmitir a sus posibles clientes que son el referente de su sector, y eso les va a ayudar enormemente a la hora de incrementar las ventas. Hay un quinto principio, que es el principio de coherencia y compromiso que analizaba Robert Cialdini. En este principio, bueno, pues parte también de un poco del análisis del ser humano, ¿no? De alguna manera, cuando alguien se compromete públicamente, pues se ve obligado por la sociedad a cumplir su promesa. Es una cuestión de compromiso y de coherencia, porque de forma poco inconsciente todas las personas queremos ser coherentes, pero también queremos aparentar y mostrar que lo somos, ¿no? Por ejemplo, no sé, imaginemos que un usuario acaba de consumir un contenido nuestro muy elaborado. Han consumido un Alejandra con el ánimo de promover su plataforma, hace una newsletter muy elaborada en la cual les explica todos los pasos que tiene que seguir un estudiante extranjero para venirse a España, para encontrar un alojamiento. Me invento, no sé el proceso, Alejandra, corrígeme si digo alguna barbaridad. Para venirse a España, para encontrar un alojamiento, para poder asistir a clases. Les explica también, pues, a lo mejor lugares donde pueden desarrollar actividades deportivas cerca del lugar donde ellos residan. Les explica también lugares de esparcimiento, lugares de ocio, lugares para estudiar fuera de clase. Les pone unas animaciones donde se explica perfectamente cómo tienen ellos que registrarse por la plataforma en caso de que quieran hacer el uso. Bueno, si al final de esa newsletter ella ofrece, pues al final de ese correo una suscripción a seguir recibiendo más contenido, pues es bastante probable que esa persona acepte. Es como pedirle a un cliente que adquiera un pequeño compromiso contigo, ¿no? Por ejemplo, dar una versión de prueba de un producto a cambio de rellenar una encuesta de satisfacción, ¿no? O cuando hemos visto por internet que nos dejan hacer uso gratuito de una plataforma durante 15 días para probarla. Bueno, pues parece bastante normal que si has usado esa plataforma durante 15 días, yo que sé, un Netflix, te dejan Netflix durante 10-15 días, pues parece bastante normal que si te gusta la plataforma, luego te quedes con ella. No es como apelar al espíritu de coherencia para que adquiera la versión completa, ¿no? Pero también podemos hacerlo
de una forma un poco más pequeñita, ¿no? Si imaginemos que le damos un servicio a un cliente, que tenemos un restaurante y que la gente sale encantada de la comida que le hemos dado o de la cena que ha degustado, pues a lo mejor podemos aprovechar y pedirles que nos haga una reseña en TripAdvisor, ¿no? Ya el cliente ha manifestado que está agradecido, pues por coherencia no debería tener ningún reparo a la hora de expresarlo. No sé si me he explicado con esta parte de coherencia y compromiso. Estamos muy acostumbrados a recibir este tipo de servicios por parte de empresas. No sé si a ustedes se les ocurre alguna otra que yo no haya mencionado en la cual tengan servicios gratuitos que nos dejan que proveemos a cambio de simplemente de usar la plataforma y que luego hay otras versiones que son de pago que desbloquean ciertas características adicionales del servicio. ¿Se les ocurre alguna? Fernando, Alejandra, Angélica. Bueno, una que yo creo que todos conocemos y que en algún momento de nuestra vida al menos hemos utilizado es Spotify, ¿no? Con la versión que se denomina Freemium, en la cual nos dejan hacer uso de la plataforma, pues a cambio de escuchar cada cierto tiempo alguna cuña publicitaria, lo que sea. Lo lógico sería que si en algún momento quisiéramos contratar una plataforma de pago de música, pues posiblemente por mantener esa coherencia con un servicio que llevamos durante tanto tiempo recibiendo, nos decantáramos por ella, ¿no? Por continuar con Spotify. Y luego hay otra parte que es muy importante, que es posiblemente la más importante de todas, que es el principio de aprobación social, ¿no? El ser humano pues tiende a aceptar como válido aquello que es elegido por la mayoría. El mero hecho de saber que hay una opción popularmente aceptada nos aporta cierta sensación de fiabilidad y de disminución de riesgos. También es bastante normal apelar al sentimiento de pertenencia a un grupo, ¿no? Es muy propio de las personas. Cuando uno de los nuestros, ya sea un amigo, un familiar o una persona allegada o un compañero de trabajo, bueno, nos dice algo, inconscientemente obtiene un crédito mayor solo porque nos podemos identificar fácilmente con él, ya sea por eso, porque es de nuestro grupo de amigos o de nuestro entorno laboral o de nuestra familia. O simplemente porque queremos ser parte de la mayoría. En ese aspecto es importante trabajar lo que se conoce como prueba social. Trabajar fomentar los testimonios, las reseñas, los comentarios, las recomendaciones para potenciar la imagen de marca de nuestra empresa, ¿no? Este principio va muy de la mano con el de reciprocidad para obtener ese modelo de social proof o de validación social. Es más fácil convencer a un cliente con un producto o servicio top ventas o con buenas valoraciones de otros usuarios, porque de esta forma el cliente siente que está un poco eligiendo sobre seguro, porque ya han habido muchos otros que lo han elegido antes que él.
No sé si hay algún modelo de negocio que ustedes ya conozcan, que vean que es muy importante esa validación de los demás para ir escalando, para ir aumentando el alcance de los productos o para ir mejorando el posicionamiento en los rankings con el ánimo de aumentar las ventas. Bueno. Ahí se puede pensar, por ejemplo, en modelos, ¿no? Como el de AliExpress o el de Amazon, donde es tan importante las reseñas a la hora de tener una gran confianza por parte de los posibles usuarios o compradores, ¿no? En este sentido, los criterios de validación de otros usuarios son muy importantes a la hora de poder obtener nuevas ventas. Entonces, un poquito por repasar el concepto, debemos de intentar trabajar sobre estos 6 modelos, ¿no? El principio de reciprocidad, el intentar adaptar esas pequeñas ideas de dar sin esperar recibir nada a cambio, pero entendiendo que ese regalo que hemos hecho, ese pequeño regalo, puede incrementar nuestro sistema de ventas. Podemos intentar adaptar esos principios de escasez de las últimas unidades. Debemos de trabajar en reforzar nuestra autoridad con respecto al sector al que nos estemos enfrentando como entidad. Trabajar en reforzar esa coherencia o aumentar el compromiso de nuestros potenciales clientes. Trabajar en buscar la aprobación social, facilitando o promoviendo de alguna forma que los clientes hablen bien de nosotros. Pero nada de todo esto sería posible si no somos capaces de trabajar en la empatía, si no somos capaces de trabajar en la escucha activa de las necesidades de nuestros clientes y si no somos capaces de desarrollar nuestros productos y servicios poniendo al usuario en el centro. Bueno, pues estas son las técnicas que analizaba Robert Cialdini. Yo les recomiendo muy encarecidamente que, si tienen la oportunidad, que lean el libro, porque en toda su extensión les va a ayudar a comprender mucho mejor el alcance de este modelo de desarrollo de ventas. Y no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta que me quieran hacer, pues aquí estoy abierto a escucharles e intentar responderlas de la mejor manera. Fernando pregunta: ¿cuál es el principio más importante para ti si tuvieras que elegir? Para mí, sin duda, el principio más importante es el de simpatía o empatía, como te comentaba, ¿no? Cada vez se ha demostrado más la importancia de colocar al cliente en el centro, ser capaces de desarrollar servicios o productos que estén pensados para el usuario. Esto no va tanto de lo que uno piensa que el mercado necesita, sino de escuchar realmente lo que las personas quieren e intentar adaptar tu servicio, tu producto de la mejor manera para poder solventar las carencias o los dolores que el usuario tiene, ¿no? Por eso, sin duda, yo me quedaría con el de empatía, el de saber escuchar y saber comprender qué es lo que necesita cada persona o cada empresa en función del tipo de servicio o producto que queramos ofrecer. Agradeceros a todos vuestra participación y especialmente a ti, Igor, por habernos dado esta clase magistral que esperamos ayude a todos los participantes a aumentar sus ventas.
Bueno, para mí ha sido un placer compartir este ratito con ustedes y nada, abierto a futuras colaboraciones.